Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros como grupo nos tocó investigar acerca del estructuralismo. Pero antes de entrar de lleno en la información y contenido principal, es necesario saber el término estructuralismo, que nace de estructura. Es decir, que hay objetos que tienen unas aristas en común, pero son diferentes. Pero hay algo que los hace ser distintos del otro. A lo largo de nuestra presentación, les daremos a conocer sus características principales, sus componentes y algunos autores que se refieren a este término un poco complejo, como lo es el estructuralismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de los años 50, la sociedad se vio afectada desde el punto de vista económico, político, social, ideológico y cultural. Es a partir desde el aspecto ideológico que aparece el estructuralismo como modo de justificación a los cambios radicales de la sociedad. El estructuralismo es una concepción teórica objetiva y exacta, que se basa en el estudio del hombre y en sus instancias sociales. El término como estructura puede tener variados significados de acuerdo a las diferentes ramas del conocimiento. Por ejemplo, en la ingeniería civil, este se refiere a la construcción de casas y edificios, y en cambio en la química, este hace referencia a los diferentes compuestos químicos. Ferdinand Saussure fue un reformador suizo y un pilar fundamental del pensamiento estructural. Su aporte fue darle importancia a la lingüística, al definir a la lengua como un sistema de signos capaz de expresar ideas relacionadas. También propuso la creación de una nueva ciencia que agrupara y relacionara estos sistemas de signos para su representación. Por ejemplo, una silla puede tener formas variadas, pero su función es la misma, que es la de sentarse. Cuando hablamos de estructuralismo, se refiere a un método de conocimiento donde se origina a partir de estructura. La estructura define un conjunto de objetos o entidades sociales que conforman por un aspecto general sin pretender que sea único. Es decir, que siempre se van a indicar las diferencias existentes entre un objeto y el otro al interior de un conjunto de objetos en común. Además, podemos decir también que la estructura impone un orden dentro de su conjunto, generalmente de la misma clase, con diferencias y dispuestas de manera ordenada. Pese a que existe una gran variedad entre sus componentes, la estructura perdura. Pero, si la relación entre sus componentes cambia la esencia, la estructura la modifica, transformando algunas características sin alterar su estado inicial. Ahora, para poder utilizar y aplicar el método estructuralista se centra en los siguientes principios. Todas las manifestaciones de la vida social son representaciones o proyecciones de leyes universales que regulan la actividad del fenómeno social bajo la diversidad. Rasgos estables, constantes, organizativos, que dan paso a su conocimiento científico. Así como cualquier entidad de la realidad humana en la estructura, o sea, constituida en su totalidad por fenómenos relacionados e interdependientes. Por último, un elemento no debe ser considerado de manera aislada o independiente, sino su configuración total. Según Levi-Strauss, el estructuralismo desecha el dualismo. Es la unión de lo sensible y lo intelectual de la vida social para así alcanzar un grado de objetividad y neutralidad que hicieran posible las ciencias sociales no humanas. Es decir, las ciencias humanas solo pueden llegar a ser ciencias dejando de ser humanas. En la sociología, como ciencia social no humana, en el estructuralismo entendido como método, enmarca la sociedad como un todo, o un conjunto de relaciones o interacciones entre los individuos, los modifica y los constituye en una totalidad. Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés, nace un 28 de noviembre de 1908 en la ciudad de Bruselas, bajo el seno de una familia judía. Cursó estudios de filosofía y derecho en la ciudad de París. En 1934 se traslada a Brasil para trabajar como profesor en la Universidad de Sao Paulo, donde realizó trabajos de campo sobre las comunidades indígenas de Mato Grosso y la Amazonía. Es
experiencia hizo que le naciera un amor por la antropología, ciencia que no abandonaría jamás. En 1942 viaja a Estados Unidos, donde conoce a Roman Hobson, quien influyó en su pensamiento. Regresó en 1948 a Francia y fue profesor de religiones compartidas y de antropología en el Colegio de Francia. El saber sobre la historia de Lévi Strauss nos permite respondernos preguntas como: ¿en qué se basa su pensamiento? Él tomó estas ideas rectoras de la lingüística estructural de Saussure alrededor de los años 50 en Francia y logra transponer algunos aspectos al estudio de las culturas primitivas que fueron su primer interés. El estructuralismo, entendido por Lévi Strauss, es que captemos el mundo a través de categorías de pensamiento o de entendimiento y se antepone la mente ante la experiencia. En la práctica, ¿cómo se desarrolla el estructuralismo? Es considerar todos los aspectos de la cultura como códigos que presentan una cierta cantidad de elementos y los pone a disposición nuestra para ejercer nuestra creatividad, como la vestimenta y las distintas maneras de pensar que son las ideologías. Entre sus libros destacan Estructuras elementales, en el año 1949, su autobiografía, que fue Antropología estructural, en 1958, Tristes tópicos, en 1955, y El pensamiento salvaje, en 1962. En 1964 se edita el primer volumen de Mitológicas, que es Lo crudo y lo conocido, en 1964, La miel a las cenizas, en 1966, El origen de las maneras de pensar, en 1968, El hombre desnudo, en 1971. Por sus trabajos y por sus estudios teóricos, Lévi Strauss es considerado el etnólogo contemporáneo más destacado, el padre del estructuralismo y el máximo exponente de la antropología moderna. Desarrolló una investigación teórica mucho más amplia que tendría a replantear los fundamentos estructurales del pensamiento en general y a basar las diversas ciencias humanas en la relación entre naturaleza y la cultura. Lévi Strauss fallece en París el viernes 30 de octubre del 2009. A modo de conclusión, podemos decir que el estructuralismo es todo, ya que al momento de estudiar una sociedad o grupo en común, el estructuralismo ya está funcionando en este grupo, porque esa población ya es parte de una estructura, y aunque se requiera o se quiera, no se puede modificar ni alterar de ninguna manera, porque todo elemento nace siendo parte de una estructura determinada. Muchas gracias.